Estos son los creadores de videojuegos en español que mejor contenido hacen, no tanto enfocándose desde el gameplay, sino más bien desde el análisis. Entonces empecemos primero con uno de los más grandes, que es Josehu. Es este chico que te juega un juego y siempre te saca una reflexión. Es lo que más siento que lo diferencia sobre los otros, que a veces no son reflexiones que te cambien la vida o sean muy interesantes, pero la manera como los expresa te hace sentir como identificado de que yo también he jugado juegos como él lo hace y entiendo la diversión que te dice. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de Daño Máximo. Es un video sencillo, por así decirlo, es porque nos da placer one-shotear cosas o enemigos. Y tú piensas que es un concepto muy simple, pero él te lo vende tan vívida como que él realmente ama esa mecánica de los juegos y romper los juegos a tal punto de poder one-shotear las cosas que tú dices, yo también quisiera hacerlo. Y creo que ese es el gran favor de Josehu, que es reflexivo y esa reflexión que te hace las cosas te motiva a querer jugar las cosas. Y eso es un valor muy fuerte que no todos los creadores de contenido pueden llegar a transmitir. Si haces un video sobre uno de los juegos que a ti más te guste, por favor verlo, que seguramente te va a dar una nueva perspectiva de ese juego, por qué es tan bueno y por qué lo disfrutas tanto tú mismo. El plano de juego no es tanto lo que hice, sino muchas veces su constancia y la capacidad de marketing que tiene sus videos, porque visualmente es muy atrayente de ver. Aún así el contenido que hace pues siento que se queda muy entre lo obvio, pero creo que el gran valor que tiene el plano de juego es esta idea de hablarte de mecánicas y explicártelas también, que aunque tú mismo hayas logrado ya antes como tener esa idea de, porque por ejemplo la muerte en Hades es tan satisfactoria o es tan retadora para que motivarte a seguir jugando más, pues él te lo explica de una forma que simplemente tú ya puedes llegar a entender tus propias ideas y hacerte armar los juegos también por cómo están diseñados. Y creo que ese es el gran valor de plano de juego, como ser este profesor de videojuegos que siempre quisiste tener en el colegio, que te enseñara como una cosa clave de cada juego y por qué los hace tan especiales. Aunque sea unas perspectivas, como digo, no tan analíticas, un poco simples y que se quedan en el primer paso. Pero si yo fuese un niño de 12 años y tuviese que ver un canal de YouTube, seguramente escogería plano de juego. Es el que me explica bien las cosas, me vende qué hace especial cada uno de los juegos y tiene suficiente variedad como para mantenerme entretenido y querer saber más sobre qué es la próxima mecánica de juego o historia del videojuego que me quiere traer y me quiere que yo le ponga atención como un estudiante que está viendo a un profesor dar su tema. Es simplemente un canal educativo que te transmite la pasión de diseñar juegos. Soge, Soge solo tiene un video, lamentablemente. Es uno de estos nuevos creadores de contenido. Sobre todo se enfoca en juegos japoneses, JRPGs, terror, este prisma de videojuegos. Él solo tiene un video, es como un poco Josejo que te trae una reflexión de un juego, pero que también te hace como va un poco más allá porque él ha jugado tantos videojuegos. Eso sí es de los que más juega videojuegos de esta lista, que te puede trazar como un mapa de influencias y creo que es alguien que simplemente sabe mucho y que cada uno de los videos que llegue a hacer, por lo menos sé que tiene planeado hacer como 2 videos este año al menos, te va a dar como una ideas que posiblemente no vais a encontrar en otro lugar. Y sobre todo ahorita está haciendo contenido en Twitter, en sus artículos de Medium. Por ejemplo, este de Limbo es muy interesante porque habla de que si los logros en los videojuegos son algo que quitan valor a los videojuegos, porque a veces hay logros que te desvían de tu inmersión o de tu ruta principal de videojuego y que eso te daña la experiencia del mismo juego que estás jugando. Entonces sí, son estas ideas que son súper interesantes, que simplemente no ha tenido el tiempo de desarrollar en su canal, pero que él por lo menos promete que lo va a hacer y yo al menos siento que aunque lo logre o no, si lo hace y saca el video, yo voy a estar ahí para verlo porque va a valer la pena. Byte Byte es otro de los grandes del mundo de videojuegos en español. Creo que su contenido se centra sobre todo en investigación, marketing e historia de los juegos, porque es alguien ya algo mayor y que ha visto crecer y avanzar la industria y las empresas. Entonces es una perspectiva muy interesante de como el mundo de los videojuegos, pero detrás de los videojuegos, desde más de las empresas y no tanto del juego. Y creo que eso es lo que lo hace tan especial, que sea un contenido tan investigador, como tan gamberro, muy a su estilo de narrar las cosas y aquí la cagaste. Y aquí es cuando yo empecé a odiar esta empresa porque me arruinó mis sueños e ilusiones con su futuro y bla bla. Que lo hace muy personal, o sea, sus videos son muy personales y creo que eso es
algo de lo que lo hace brillar tanto, que tiene una personalidad muy fuerte y muy interesante de como hacerte entender sus opiniones y porque hay cosas que ama y hay cosas que odia. Y ya, Bati Badi es como el periodista de videojuegos actualmente que no es periodista, pero como que intenta hacer contenido de investigación que más está creciendo actualmente y que sus opiniones gusten o no gusten, pues la gente los escucha y yo al menos creo que son interesantes de oír. Dayo Script. A ver, Dayo es de los más viejos en creación de contenido de videojuegos. Creo que también es uno de los más controversiales, en especial porque a veces se centra más como en cosas paralelas de los juegos, como causas sociales o puntos de vista más políticos. Y puede que hay personas que estén más a favor o en contra de sus puntos de vista. Lo que yo siempre digo es que te da algo que no te dicen los demás. Es alguien interesante de escuchar. Es alguien que se nota que ha leído muchos libros, que ha estudiado cine, que te da una idea y tú le puedes como puedes entender desde dónde lo está agarrando y te las explica con un verso muy académico en muchos casos. Es alguien que realmente te hace análisis y te hace análisis demasiado profundos y por eso sus videos duran más de 30 minutos en general. Y a pesar de que tú no estés a favor de sus puntos de vista, pues al menos es un punto de vista diferente, que sé que no vas a encontrar en otro lugar y que yo al menos valoro que se exprese, así a veces la gente no le gusta lo que diga, yo intento como no creerme todo lo que dice, pero sí ver la perspectiva desde cómo lo dice. E independientemente si te gusta o no Dayo, tenemos que admitir que su serie La leyenda del videojuego es la mejor documental de videojuegos que se ha producido en internet, en español o en inglés, o en series de plataformas digitales como Netflix, HBO, Amazon Prime. Es literalmente una carta de amor a la historia de los videojuegos y que creo que si a ti te gusta mucho este medio, esta industria, tendrías que verte toda su saga de videos de la leyenda del videojuego. Es un magnus opus, por lo que se le recordará de aquí a cuando fallezca o cuando YouTube deje de existir. Va a ser este gran documental de videojuegos que ha hecho y que te cuenta la historia de todo el medio, quiénes eran sus creadores y cómo hicieron las cosas. Si no te gustan los análisis de daños, te parecen muy largos, muy aburridos, por lo menos mira la historia del videojuego. Lince tiene algo interesante y es que su canal de videojuegos se ha centrado en muchas cosas a lo largo de los tiempos, de mecánicas de rol, narrativa y videojuegos y cosas de entretenimiento, que a veces ha hecho como que este canal no tenga una identidad tan formada, más allá de que él sea el narrador de las cosas. Siento yo que sobre todo él es más sal, la gente lo reconoce por ser el que le tira más sal a las cosas. Y yo soy parte de la culpa. A mí me gusta escuchar mucho cuando le da golpes a los videojuegos. Dice, aquí esto está fatal. Ya llevamos 15 años y estos cabrones no han cambiado nada. Es como alguien muy interesante escuchar. Pero hay veces donde simplemente lo que te hablan no te interesa tanto. Como a él le gusta mucho hablar de mecánicas de los videojuegos. Y claro, si no es un juego que te guste mucho, pues a ti después de 3 minutos que te hablen de las mecánicas y cómo eran tan revolucionarias en su momento o cómo fueron pensadas, pues a ti ya te aburre porque no es algo que te interese de un juego que ni siquiera has jugado y que él quiere ir a tanta profundidad. Creo que sobre todo su canal ha tenido muchas facetas, por así decirlo. Lamentablemente cuando tú te centras tanto en hablar negativamente de las cosas, pues no es una opinión, es una opinión que tú quieres oír una vez, pero ya cuando es constantemente cosas negativas, pues se vuelve menos apasionante escuchar porque empieza a entrar un ciclo de cosas malas o odio y tú dices, no, yo estoy aquí para que me gusten los videojuegos, no para saber por qué me disgustan tanto. Y creo que ese es el problema del lince a lo largo del tiempo, que ha sido más lince malo que lince bueno. Ha intentado cambiar varias veces el formato hasta el punto que ya no sé ni cuál es su formato. Él dice que lo va a volver a cambiar este año, que va a reinventar su canal de videojuegos. Y yo sé que él tiene el talento, tiene la habilidad vocal para hacer cosas muy buenas, excelentes. Y simplemente si vuelve con este canal, no me importa el formato y habla de un tema que a mí realmente me gusta, pues yo voy a estar ahí para verlo. Y al menos es alguien que es honesto con lo que dice y no muchas veces vemos esta honestidad, así sea la negativa, en el mundo de los videojuegos. Los tres gordos bastardos ya llevan 10 años haciendo reseñas. Estos son más del estilo conservador de
hablar de juegos y hablar de rendimiento, historia, como qué tal estuvo la narrativa, y qué tal es como el juego en sí de cada uno. No te habla tanto de un análisis alrededor de algo de videojuego. Al final creo que el canal de 3GB es un canal que lo puedo resumir como el contenido más objetivo, aunque la objetividad no existe, o más de reseña clásica de videojuegos, de simplemente coger un juego, decirte lo malo, decirte lo bueno. Es sobre todo un canal que te informa antes de tú decidir comprar el juego, ver si salió bueno, si salió malo. Que si hacen una reseña de videojuegos sobre un juego que yo quiero jugar y me dicen que es bueno, es donde más les creo, porque sé que ellos tienen tanta experiencia jugando videojuegos, también ya de verlos tanto como los gustos de cada uno, que sé como con cuál me alineo más de los tres. Y si alguno de estos dice este videojuego fue buenísimo, pues yo también quiero como vivir la experiencia que él me intenta transmitir. Ahora entramos como a estos canales que los llamo canales de revista, que son como Eurogamer, 3D Juegos y Level Up. Son muy similares, son como estos de noticias de videojuegos y datos curiosos y cosas alrededor del mundo de videojuegos y el entretenimiento a veces, que simplemente yo no les recomendaría seguir los tres, sino solamente a uno y sea el que más les guste. Por ejemplo, Eurogamer es el que más suele tener este como giro social de los videojuegos, o hablar más desde una perspectiva de los juegos pensados para las personas y por las personas. Pues ya si te gusta más esa visión de los juegos, pues tú deberías irte con Eurogamer. 3D Juegos es un poco más conservador e intenta ir más hacia hablar del videojuego como juego y ya. También te habla de cosas de entretenimiento, te habla de tops, bla bla bla. Level Up es como el IGN, pero en español, por así decirlo. Y creo que son el contenido de videojuegos más juvenil de los tres que estoy mostrando. Te hablan de los videojuegos, pero te hacen videos cortos, te hacen videos usando memes y poniendo muy poco de ellos en los videos, sino simplemente dándote la información precisa de los juegos, como si fuese una revista solamente y no tanto como un contenido más personal de hablando de videojuegos. Este es el canal que más me gusta, por lo menos a mí, de los tres, el que yo suelo elegir para ver las noticias de videojuegos o cosas que van pasando. Ahora llegamos a la sección de los podcasts de los videojuegos. Generalmente yo escucho tres, al final siento que todos se repiten un poco en la sección de noticias, entonces son como esas partes que dices debería saltar. Aún así cada uno da una perspectiva más única de las cosas, o se centran en unas noticias que les interesan más a ellos que a otras. Por ejemplo, tenemos Acceso Anticipado, que es un podcast que va mucho enfocado más hacia una visión de los videojuegos, pero con unas experiencias más de juegos japoneses, sobre todo con empresas como Nintendo o PlayStation, que son lo que más han jugado los chicos que manejan este podcast. De hecho, uno de los miembros acá es nuestro querido Sogeoe. Este es su otro canal de videojuegos y aquí es donde más crea contenido. Creo que si te gustan los podcasts donde son centrados en un solo tema, pero también son como amigos hablando de un tema que les gusta mucho, que en este caso son los videojuegos, en especial si te gustan los juegos japoneses, este es el podcast que más deberías consumir al menos. También es el podcast de los Tres Gatos Bastardos, que es el canal que ya hablé. Creo que sobre todo la mejor sección que tienen es la comunidad o el tema de la semana, donde hablan simplemente con su comunidad y ellos se expresan todo su conocimiento sobre temas que pues la gente va preguntando, sobre cosas tan simples como cómo están los controles en cada uno, en cada una de las plataformas, por qué los videojuegos cuestan tanto, qué hace tan especial una saga de videojuegos que a ti te gusta tanto, y ellos te dan como su perspectiva de las cosas, que suele ser, como siempre digo, muy diferente entre cada uno, pero que los tres se complementan muy bien y te dan como perfecto plato de opinión que muchas veces tú quieres escuchar sobre un tema. Y el último, que suele ser uno de los más escuchados o que más mejor perspectiva tiene, es A Night Games, sobre todo noticias de empresas, juegos, pero dando sobre todo una opinión como profesionales, periodistas de la industria que han estado metidos por más de 20 años en esto y saben mucho de las cosas, y también dan como esa perspectiva un poco más social de el desarrollo de videojuegos, y que la gente a veces les gusta escuchar porque predicen cosas que están pasando, opinan mucho del mundo de videojuegos, dan muchas vueltas y sus podcasts son larguísimos, pero cuando hablan a profundidad de un tema que te gusta, ¿cómo te va a gustar que hablen más de ese tema? No los escucho completos, sino solo voy a las secciones que quiero escuchar, porque dan muchas vueltas, giros, dramas, hablan de sus vidas,
Ahora hablemos un poco de gameplays. Creo que todos al final terminamos consumiendo algún gameplay de videojuegos que nos gustan. De todos los creadores de contenido de gameplays, que es lo que más hay en, en YouTube, diría que Jujalá, que es el que más me agrada, es el que mejor edita sus videos, el que mejor miniaturas suele tener y es muy variado en sus categorías de juegos, aunque a veces se repite mucho como Genshin o juegos de Zelda. Igual son juegos que le gustan mucho y tú puedes apreciar como esa pasión. Y como digo, rescato sobre todo no en Juja, no el comentario, sino la edición de sus videos. Como que las personas que están detrás de ese canal le saben, como él suele decir. Y que si él juega un juego, es un juego que le gusta y te transmite perfectamente en sus gameplays como esa pasión que él tiene por los juegos y los hace divertidos. Es simplemente es alguien divirtiéndose jugando los juegos que tanto le apasionan a él. Y ya para el final tenemos el mejor canal de juegos de gameplays que jamás he visto, en español al menos. Se llama Miju God y el God es porque se lo ganó a pulso este cabrón. Es impresionante el nivel de edición que tienen sus videos. Ese se centra sobre todo en juegos de estrategia o RPGs. Le encantan ese género. También tienen juegos de MMOs o vivir tu propia aventura en un mundo abierto. Y es que en serio, el nivel de edición que te trae este hombre es como algo que no se suele ver ya en estos días, ni en español ni en inglés. Que todo el mundo quiere ser streamer, pues él dice que no, él quiere volver al método de edición extrema de videos y tú lo sientes porque aunque este video por ejemplo dura 16 minutos pues lo jugó 50 horas, entonces tú te imaginas cortar 50 horas en los mejores momentos. No te narra el juego, te narra su experiencia jugando el juego y cómo los rompe y evoluciona y comete errores y se transforma. Dios santo, en serio, son experiencias, esos videos son experiencias. Si tú nunca has jugado Albion Online, pero quieres saber lo que se siente jugar Albion Online como un mago solitario que intenta ser el mago más fuerte el MMO, estos videos son mucho más que memes o gags graciosos que él suele meter. Son simplemente la experiencia de volverse el mejor jugador del mundo en un juego que él se quiere especializar y que se mete obsesivamente a jugarlo y luego a editarlo. Es God. Es God, es Miju God prácticamente.